Si fuera Xóchitl la que acabara encabezando el frente, yo me sumo, porque al final del día no cambia ninguna de las razones por las que yo estoy en el frente. Tenemos que sacar a Morena del poder. No me sorprenden los ataques del presidente, lo que sí me parece es que pues no es un caballero tratar así a una dama. Pero me preocupa, me sorprende, pues no. El presidente en este tema es muy consistente, porque desprecia profundamente a las mujeres. Oye, Enrique, a mí me da curiosidad porque más de una persona puede decir, sí, claro, pues él participa porque es hijo de un expresidente, o él participa porque es un hombre privilegiado. Te lo digo así, neta. ¿No? Aquí estamos con Enrique de la Madrid, aspirante al Frente Amplio. Lo tengo que decir bien porque si no... Se ponen nerviosos. Se ponen nerviosos. Aquí vamos a platicar en algo sin filtro. Nos vamos a tratar de salir un poco de lo trillado, porque la verdad la sociedad, o no, están cansados ya del político trillado. Y yo creo, y creemos en esta mesa, que Enrique trae muchas cartas en las que por algo eres de los finalistas, y estás ahí con Santiago Krill, Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez y estás tú. Entonces, creo que nos puedes contar muchas cosas y ahorita pusimos Enrique. ¿Por muy qué? bien, está bien. Está Vamos muy a bien. empezar con que Muy bien, la gente, Enrique, que si Fifi, que si el hijo de un expresidente, que si Harvard, que si estás muy güero. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Porque es la verdad. O sea, ¿y qué? Claro, ¿Y qué? ¿y Entonces qué? queremos empezar con eso porque creo que hay el otro lado que tienen que ver de Enrique. Porque Enrique trae mucho que contarnos. A ver, Enrique, cuéntanos. A ver, primero Marcela, gracias, Indira, gracias, y otra vez Lorena. Y me gustó eso de Enrique. Enrique, bueno, ¿qué piensa? ¿Qué es? ¿O y qué? El primer tema, mi primer mensaje es, y esto, pues así lo veo, un mucho mejor México si es posible. O sea, sí podemos tener un mucho mejor país que el que tenemos. Y yo sé que en algunos lugares eso parece imposible. Vengo de estados de la República con gente muy desanimada. Yo desde hace muchos años vengo diciendo que México puede ser el mejor país del mundo para todos. Y ese es el reto, que queremos un país de oportunidades, porque entonces va mi parte. ¿Yo qué he podido tener? Oportunidades. Desde pequeño tuve la suerte, que no todos, de nacer en una familia que me dio cariño. Primero me dio la vida, después me dio cariño, me dio amor, me dio educación. Y después me fue simplemente acompañando, respetando mis decisiones. Y eso, pues es una cosa verdaderamente que uno agradece en la vida. Pero también reconozco que tuve acceso a educación, que eso ya es una oportunidad. Tuve acceso a salud, que eso es una oportunidad. Pude acceder a empleos, ¿no?, que me permitieron realizarme, que eso es una oportunidad. Entonces yo estoy convencido que la vida, sí es esfuerzo, sí es dedicación, todos creemos en eso. Y aquí en esta tierra de tanto trabajo, ustedes saben lo que es el trabajo. Pero también sería ingenuo pensar que las oportunidades no cuentan. Y esa es mi obsesión, un México de oportunidades para todos y para todas. Eso es en lo que yo me focalizo. Pero en un México, y ahorita abro la conversación con Indira y Lorena, en un México polarizado, porque es una nueva realidad que el presidente nos ha puesto en esto de fifís y chairos, el que aspira más y el que mejor ignorante porque les quito la educación. Entonces, ahí, Enrique, en esa palestra, en ese mundo nuevo en donde estamos parados los mexicanos, porque lo palpamos en las calles, y ustedes que los tres que son políticos y caminan por la calle y tal, y tú lo acabas de decir, vienes de Saltillo, etcétera, ¿cómo ahí te ves tú en ese mundo nuevo, en esa nueva realidad? Yo veo dos cosas bien diferentes, lo que leemos muchas veces en los medios, las cuestiones editoriales y lo que a mí me pasa diario en la calle. Yo nunca he tenido un ataque, una ofensa, un enfrentamiento, porque de mi lado tampoco nunca lo hay. Yo nunca a nadie le he dicho chairo, porque respeto a la gente que piensa diferente, me parece ofensivo. Nadie se ha metido conmigo de manera ofensiva. Entonces yo creo que hay dos Méxicos, el que nos quieren inventar, el que nos quieren crear, y yo por eso digo, el día que desenchufemos de que todos los días desde Palacio Nacional haya alguien que esté queriéndonos dividir, es increíble, pero ese día vamos a atender a lo que tendemos los mexicanos, que es la unidad. Nosotros somos una población, les consta que incluso cuando estamos en una mesa, en una conversación, y alguien empieza a alzar un poco la voz, tranquilo, tranquila,
estamos nada más platicando. Pues dicen aquí tranquilos, ¿no? Nomás chupando, o sea, tranquilos. No somos gente de pleito, no es lo que nos gusta. Tan no nos gusta que tienes que tener a alguien todo el día tratando de dividirnos. El día que esa persona no esté en Palacio o no tengamos ese tipo de gobernantes, nuestra tendencia es a la unidad. Entonces, en mi caso, yo así he vivido 60 años en este país maravilloso, lo he recorrido, lo he transitado, y yo más bien, yo respiro deseos de unidad. Hay alguien que tiene pues, otras obsesiones, o rencores, o odios, o cosas con las que algunos nacen y no se atienden. Bueno, pues ese no es mi problema. Yo no soy una persona de odios, yo soy una persona de amores, de cariños y sobre todo un enorme amor por mi país. Y eso es lo que yo estoy tratando de transmitir, que lo que yo hago es tratar de devolverle a mi país lo que yo he recibido de este maravilloso país. Y esa es mi chamba, y esa es mi tarea, y ese va a ser mi estilo, y en ese yo me mantengo. ¿Tú, Indira? ¿Cómo romper el estigma de la unidad convocada desde la política cuando normalmente y tradicionalmente los partidos han estado partidos? Y ese es también parte del resultado de por qué tenemos hoy a un presidente que sí ha logrado hacer eco del hartazgo de la gente, porque al final Andrés Manuel llega precisamente porque los partidos políticos no pueden sostener lo que prometen. Y este juego de la narrativa y del hartazgo, él lo usa a su favor para poder llegar al poder. De ahí que a la gente le haga sentido un primero los pobres, le haga sentido la mafia del poder, o le haga sentido que, pues que hay que derribar a aquellos que han oprimido al pueblo de México. Porque esa es la narrativa que ha construido. Entonces, si esa es la realidad, porque es una realidad, porque llevó a Andrés Manuel al poder, ¿cómo convocar de nuevo a esa unidad cuando lo que estamos viviendo es una fragmentación en los propios partidos políticos, porque ninguno se salva de eso? ¿Y cómo convocar a la unidad, además, desde un liderazgo que los políticos tradicionales promueven, de jerarquía, en donde nada más el que lleva, digamos, la voz cantante es el que decide, porque así se ha manejado? ¿Cómo hacer política en colectivo para que esas cúpulas de poder no sigan enfrentándose al pueblo de México? Porque a mí me parece que parte de lo que hoy es Andrés Manuel es un defecto de sistema, y es un defecto de una acumulación de años en donde los políticos no han podido ejercer un liderazgo colectivo. ¿Cómo lo convocaría Enrique, por ejemplo? Varias observaciones. Primero, mi diagnóstico de por qué llega el presidente al poder, el mío, lo pongo en tres cosas, en tres puntos. Una, que no fuimos capaces como sociedad de resolver el problema de 52 millones de mexicanos en pobreza en el año 2018. Total. O sea, éramos 52 millones de mexicanos, eran 52 millones de mexicanos en pobreza. Ese es uno. Dos, tampoco pudimos resolver los problemas de inseguridad, que a la gente la hartan, la agobian. Y tres, hubo casos ofensivos de corrupción de miembros de los partidos políticos, ¿verdad? Y que verdaderamente esa fue como que la gota que derramó el vaso. Entonces, para mí son corrupción, son inseguridad y son pobreza. Pero ya la otra parte no la compro, te voy a decir por qué. Ya más bien el rollo de la polarización es un truco muy viejo de regímenes tiránicos, autoritarios, que lo que hacen es, aprovechando que la gente está enojada, dicen, pues ahora la vamos a manipular. O sea, vamos ahora a manipularlos. Y ese truquito, de los más recientes, hay muchos, pero hay dos casos muy emblemáticos. Está el tema de Hitler en Alemania, está el tema de Mussolini. Yo acabo de leerme el segundo tomo de M, de Mussolini, y dices, estamos ahí otra vez. Entonces te crean a los malos de la película, al que está molesto con la sociedad le hacen el cuento de tú estás mal porque ellos están bien, nada tiene que ver contigo, todo es culpa de ellos. Y entonces sacan del ser humano lo peor que puede pasar, el odio, el rencor y el deseo del desquite y la envidia. Ahora me vengo a México, yo diría, está muy bien, súper modelo. ¿Eso nos ayuda a resolver el problema de pobreza? Claro que no. Oye, 4 millones más de pobres y un gobierno inepto, incapaz de haber traído inversión a México, fuera de la que llega sola, fuera de la que llega sola. Hoy tenemos 4 millones más de pobres. Oye, bueno, la inseguridad, ¿no? Nos la iban a resolver. Les venía yo platicando fuera de este espacio
que tomé la carretera, venía yo del otro día de Zacatecas a Durango y me preguntó la gente, ¿cómo se te ocurrió tomar esa carretera? Ah, pero sí hay muchas carreteras en México. México está tomado por el crimen organizado. El crimen organizado es el que gobierna hoy en día en México. Entonces a mí el cuentito de que la polarización tampoco nos resolvió el problema de la inseguridad. ¿Y qué te parece el tema además de que estamos corrupción? Hombre, si ahora le mandan todo a los militares bajo el argumento de seguridad nacional y no nos enteramos cómo gastan. Entonces voy a regresar al tema, Indira. Los problemas ahí están y están ahora peor todavía. Y además estamos enfrentados, no tanto como parece, la verdad no tanto como parece. Y entonces mi pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos peleándonos o qué tal que nos ponemos y nos juntamos a partir de nuestra diversidad, de nuestros diferentes puntos de vista, de nuestros diferentes orígenes? Pero como decía Alberto Castillo, que me lo aprendí el otro día en una reunión del PRD, no importa de dónde vienes, lo que importa es a dónde vamos. Y yo sí sé a dónde quiero ir. Yo quiero que vayamos juntos a un México unido, donde podamos justamente ayudarle a la gente a que salga de la pobreza extrema y el hambre, a que recuperemos la paz y la seguridad de nuestro país, a que podamos eliminar, claro, y reducir la corrupción, pero sobre todo a que saquemos de nosotros la mejor versión de cada uno de nosotros. Y el día que eso hagamos, tendremos el mejor país posible. ¿Quién nos estorba ahora? Muy sencillo, aquel que nos quiere dividir. ¿Cuál es el peligro más grande de México hoy? El que nos vayan a dividir. Entonces a mí me queda muy claro, viejo truquito de las épocas de los tiranos, por cierto, eso hicieron en Venezuela, y hoy 8 de cada 10 venezolanos viven de fe. No, dije, pues yo también, yo no tengo fe. No, familias en el extranjero. Déjame un punto que tú hiciste. Yo no soy un político tradicional, yo no me asumo eso. Yo he sido un servidor público, a mí me gusta la parte del servicio público, de cómo mejoramos los temas de salud y cómo se mejora el tema de educación y cómo se generan empleos. Pero también he estado en el sector privado, conozco cómo piensan, conozco qué los motiva. Estuve 4 años aquí en el TEC de Monterrey aprendiendo sobre el tema de ciudades y yo como tú coincido que este ya no es un mundo vertical, esto no es un mundo de jefes, este es un mundo donde todos tenemos que participar. Siendo así el mundo, ¿no les parece ridículo que ahora tengamos un presidente que cree que hay que volver al mundo vertical? ¿No les parece anacrónico el presidencialismo exacerbado que él nos plantea como solución a nuestros problemas? Perdón que lo diga, hoy el principal problema de México, hoy ya se convirtió en el presidente. Entonces yo coincido contigo, mundo horizontal, todos contamos, nadie vale más que los demás, pero ¿saben qué? Todos contamos. Y ese es el México que yo me imagino. Enrique, tú, tengo el gusto de conocerte desde hace años cuando estabas en turismo del estado, del país, perdón. Y en aquel momento que te conocí, tú venías de Bancomex, si sí. No me acuerdo mal, tienes una experiencia en temas económicos muy sólida. A mí en la parte por la que me gusta participar en política y estar en gobierno es porque creo que el trabajo de los servidores públicos debe estar encaminado a una sola cosa, que es hacer la calidad de vida de la gente mejor. Punto. Así es. Y eso involucra mejor educación, mejores calles, mejores parques, seguridad obviamente, y economía. Pero a mí siempre me ha parecido que en la política como de altura se les pierde la realidad de la economía de la gente. Y entonces, ¿cómo tú que aspiras y que nos dices que un mejor México es posible, cómo le plantearías tú a la gente que el trabajo del Estado debe ser para que a la gente le alcance para lo básico? A mí me parece un absurdo que en un estado, por ejemplo, como Nuevo León, en el que todos los días llega inversión extranjera, en que hay grandes empresas, las mejores universidades, empresarios que son económicamente de los más importantes del país, de los que tienen una riqueza acumulada bastante importante, hay todavía colonias enteras de personas que no tienen lo suficiente para comer un día. Esa es una cosa que a mí se me hace increíble y creo que hay una falla en dónde está la política económica del país, porque no es de concentrarnos en atraer inversión y que haya empresas que le alcance a la gente para tener para lo que necesita. En el México posible, el mejor México posible que ve Enrique de la Madrid, ¿eso qué es? Es que ese es el objetivo, Lorena, lo pienso igual que tú. Cuando yo era secretario de Turismo, yo usaba una frasecita que decía, el turismo no es el fin, el turismo es el medio. El fin es mejorar el nivel de vida de la gente. Y lo mismo hoy. La política no es el fin, la política es el acceso al poder, pero ¿el poder para qué? Para mejorar el nivel de vida de la gente.
Entonces pongo casos concretos. Ayer en un grupo platicando, nos sentamos, fue una reunión de las más interesantes que he tenido, porque era un grupo, por ejemplo, de taxistas, ¿no? Y te decían cosas que les duelen. Por ejemplo, nos afectan las plataformas nuevas, no le pusieron nombre, ¿verdad? Pues sabemos cuáles son, nos afectan esas plataformas porque ellos entraron a un mercado, no piden un permiso, nadie los regula, no tienen un seguro, y nosotros sí, pues nos han cobrado concesiones, nos piden 40 cosas. Le digo, tienes razón. Sí. De lo que se trata entonces les dije, esas plataformas no vamos a poderlas quitar, el avance tecnológico no hay forma de quitarlo, pero no es justo que no tengas tú un piso parejo, y eso lo vamos a trabajar para que a estos les pidamos más requisitos y a ustedes menos. Nos tenemos que emparejar. Problemas de la gente. Otros temas que te platican de la vida real. Oigan, el tema de las pensiones me preocupa, porque ahí anda el rumor, decía un empleado de municipio, anda el rumor de que nos van a subir los años de jubilación. Y nos lo van a subir 2 años. Pero algunos que empezamos a los 20, ya tenemos 50, ya tenemos 30 de haber trabajado y ya estamos cansados. Y ahora resulta con que nos van a subir los años de jubilación. Es tema real de la gente. U otros del mundo del comercio dicen, nosotros no tenemos acceso a seguro social. No tenemos. Y además nos permitirían entrar de manera voluntaria, pero es muy caro. 17,000 pesos el semestre. No podemos. No da. Y sale otra persona muy interesante, un padre de familia, me dice, a mí lo que me preocupa son los temas de las adicciones. A mí me preocupa el tema de la droga. Hoy hay muchachos que a los 14 años ya están con problemas de alcoholismo y no sabemos qué hacer. Entonces, me puedo seguir. Lo que te quiero decir, eso es lo que me mueve a mí. Eso es lo que me mueve a mí. Porque yo sé que si le diéramos a las personas y sobre todo a las que se nos fueron quedando atrás, les damos y nos focalizamos en oportunidades, ellos pueden salir. Y déjame decirte algo, porque en eso estoy decidido. Yo no soy una persona que propone nada más un cambio de gobierno, que claro que lo propongo, porque este de Morena es un desastre. No se puede mejorar un país a partir del odio, del rencor y el deseo de venganza. Nunca nada bueno ha salido de ahí. Pero ¿saben qué? También es un reto al sector empresarial. Ya estuvo bueno, y vean y dónde lo vengo a decir. Pero ¿por qué nadie hace nada? Perdón que te interrumpa. No, pero ahí te va. No, pero ahí te va. Ahí te va el mensaje. Yo he sido funcionario bancario. Entonces yo me conozco los estados de cuenta de muchas empresas. Y a mí que no me cuenten que no hay margen en muchos negocios para mejorarle el salario a los mexicanos y a las mexicanas. El cuentito que siempre nos contaron los economistas es que primero tiene que aumentar la productividad del trabajador y luego sube el salario. Está más que estudiado que ha aumentado la productividad del trabajador y no subieron los salarios. Entonces también se necesita, y ahí ya no es el gobierno, también se necesita una visión empresarial, que por cierto esto yo lo aprendí de unos primeros congresos en el TEC, una visión que le llaman el capitalismo consciente. Ya se acabó esa visión anacrónica de la empresa donde lo único que importa es maximizar las utilidades del dueño. Eso ya no es así. Entonces también hay una responsabilidad del empresariado mexicano, de que yo la pregunta que hago, ¿están produciendo los productos de mayor calidad al precio más bajo posible? ¿Sí o no? Te puedo asegurar que en muchos casos la respuesta es claro que no. ¿Le estás pagando a tus proveedores con dignidad? ¿O a 180 días? ¿O a más? A ver, lo que se dejen. ¿Le estás pagando a tus trabajadores el salario mínimo para que cumplas con la ley? ¿O el salario máximo posible que te permiten tus finanzas? Y 3, ¿estás o no cuidando el medio ambiente? Entonces, lo que yo propongo de fondo es una visión de país distinto, no solamente un cambio de gobierno. Si el sector empresarial pudiente en México no asume que las divisiones que se han generado, ellos también han formado parte, entonces no estamos hablando de lo que necesitamos cambiar en el país. Y por último, un mexicano y mexicana más generosos, porque somos muy generosos. Pero cuando viene el huracán, bueno, vamos y ayudar y cobijas y agua y todo. Cuando viene el terremoto, pero después nos replegamos. Hoy somos una sociedad, de acuerdo a unos estudios recientes de Nexos en una encuesta, súper más individualista, no confiamos en nadie, no confiamos ni en nuestras familias y eso lo tenemos que romper. Entonces, estamos en un punto de quiebre como país. O vamos para mejor o este país quiebra. Y pero ¿cómo? Yo lo conecto, Enrique, porque pienso que estamos viviendo en el 2023 y todos estos problemas sobre educación, seguridad, economía tienen cara de mujer.
Para mí, después de la reforma del 2014, en donde viene muy insistente y consistentemente un trabajo por la paridad, de la lucha feminista de las mujeres que nos antecedieron, ¿cuál es el lado femenino de Enrique? ¿Cuál es tu lado femenino? Porque cuando tú hablas de generosidad y de no al odio y no venganza y todo, a mí me parece que el liderazgo de las mujeres, que ha sido invisible durante tanto tiempo en este país y en muchos otros por nuestra cultura machista, hoy necesita también que los hombres saquen esta parte femenina. Entonces, ¿cuál es tu lado femenino y cuál sería, digamos, el país para las mujeres que hoy todos estos problemas, a mí me parece como feminista, que tienen un gran impacto en las mujeres principalmente? A ver si lo respondo bien, Indira. Dos temas. Yo creo que yo tengo un lado femenino que es el lado de ser un cuidador natural. O sea, porque las mujeres en general, mal, para bien o para mal, pero son personas que tienden a cuidar o se les ha cargado la mano de cuidar. Pero yo creo que yo tengo un lado cuidador. Esto es, a mí nada de que así es el mundo y así es, para nada. O sea, lo vamos a cambiar. Yo te voy a cuidar, incluso te voy a cuidar a veces en contra de ti. Yo muchas veces como chavo me daba cuenta que había cosas que estaban mal y que alguien podía cometer un error. Y mira, yo ahorita te saco del problema y luego conversamos. Mujeres, primero, yo vengo a mi juicio de una gran madre. Tuve también un gran ejemplo de una abuela paterna que enviudó a los 23 años porque le mataron a su marido y mi papá fue huérfano desde los 2 años de edad. Y esa mujer fue la que sacó a mi padre adelante, la que lo apoyó y la que ayudó y que lo acompañó a salir. Y después, pues una historia realmente emocionante, porque después en un evento en Colima, desde un balcón, esa mujer viendo a su hijo futuro, porque en ese entonces si eras candidato del PRI, eras futuro presidente de la República, me imagino la historia que ella estaba pasando por su cabeza, ¿no? O sea, ¿de dónde venimos? ¿De dónde salimos? A unas cuadras mataron a mi marido y mira, aquí está esta señora. Entonces, una es un lado cuidador. La otra, estoy casado con una mujer inteligente, capaz, preparada, que sale adelante, que lucha y que yo lo vivo. Y a mis hijas les estamos preparando con lo que creo que es importante, un sentido obviamente de igualdad. Tenemos 2 hombres, 2 mujeres y yo las veo iguales, con la misma educación, con las mismas oportunidades, con el tema de siempre decirles, se tienen que preparar porque la vida es así, la vida es lucha. Ahora, en el caso de las mujeres, mucho más atentos porque hoy siguen estando estigmatizadas desde que nacen. Cuida a tu hermanito, porque es ¿no? Cuida a los ancianos. Sí. Cuida, si ya te fas, está muy bien, hasta cuida hasta tus suegros o suegras, ¿no? Están en las oficinas, que a mí me toca y eso me indigna pensando en mis hijas, son motivo de acoso y de hostigamiento. Sí. A mí nunca me ha tocado al revés, a mí nunca me han acosado o hostigado, a las mujeres sí, a cada rato. Y luego además, ¿no? Pasan ustedes por la calle y ven un grupo de 4 hombres, pues ustedes le dan la vuelta. Yo si viera un grupo de 4 mujeres, pues no le doy la vuelta. Entonces, yo sí sé que viven en una situación de más riesgo. Mis hijas, o como cuando salimos, ahora sí, ahí sí ya es parejo, hombres y mujeres, pero más mujeres, que salgan en la noche, que te preocupe, van a volver. Me platicaban en Zacatecas, ya hay conflictos entre padres e hijos, porque los padres les queremos decirles no salgan, quédate. A ver, a dónde voy es especial atención a las mujeres, porque además son las más responsables, son las que cuidan el hogar, son las que saben, son las que se preocupan más de los hijos. ¿Cuántas familias hoy en día son uniparentales y son ellas, las jefas de familia, las que sacan adelante? Entonces a las mujeres devolverles, por ejemplo, guarderías, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, ministerios públicos entrenados de mujeres, con mujeres y entrenadas para no volver a victimizar. Y aquí, en los 4 años que yo estuve en Monterrey, claro que conozco los temas de los feminicidios y claro que conozco algunas de las conclusiones absurdas a las que llegaron antes de tiempo, ¿verdad? Sí. Y señalando, entonces, para mí, ¿qué es? Es un país con muchas desigualdades, con muchas desventajas hacia las mujeres, pero yo tengo mi versión femenina que es la de cuidar y emparejar. Es la manera como yo veo la vida. Bueno, ¿y qué opinas, hablando de mujeres, del factor Xóchitl? ¿Qué opinas? Te lo tengo que preguntar porque pues está ahí y es parte de la violencia que vivimos diariamente con un presidente haciendo una sección de no lo digo yo, que lo dice todo, haciendo esa sección, ¿no? Entonces, es un tipo de violencia hacia la mujer, creo yo.
y lo hemos platicado en esta mesa. Ahora, ¿tú qué opinas? Y también te tengo que preguntar, Enrique, si Xóchitl sigue con ese factor, ¿te sumarías a eso? Dos comentarios. Primero, me parece que ha venido a darle también visibilidad justamente a este Frente Amplio, porque la pregunta que siempre nos hacían es ¿y dónde está la oposición? Sí. Y no hay oposición, y Sí. no hay nadie, ¿no? Y ahora de repente, pues Ya hay sí, una cara. pues como que sí hay, ¿no? Sí. Después no me preocupan, no que no me preocupen, no me sorprenden los ataques del presidente. Lo que sí me parece es que pues no es un caballero tratar así a una dama. Pero me preocupa, me sorprende, pues no, claro que no. Pues no les quitó las estancias infantiles, no les quitó las guarderías, no les quitó las estancias, las escuelas de tiempo completo, no les quitó los refugios contra la inseguridad. Entonces, perdóname, el presidente en este tema es muy consistente, porque desprecia profundamente a las mujeres. Y en este sexenio ha tratado profundamente mal a las mujeres. Entonces, a mí, con todo respeto, me parece que está siendo consistente. Xóchitl es mujer, desprecia a las mujeres, pégale a Xóchitl, ¿no? Pero lo que no sabe él, y decía Reyes Heroles, papá, hace mucho tiempo, que todo lo que resiste apoya. Entonces, también la otra manera de verlo es que se ha vuelto el coordinador de su campaña. O sea, realmente... Lo platicamos, jefe de campaña. Y han de estar desesperados y desesperadas las corcholatas, pues porque ahora le está haciendo la campaña a la oposición, ¿sí? Todo lo que resiste apoya. Y entre más Eso le está pegue, más apoyo va a obtener. Oye, Pero no me... Y entonces la respuesta... y hay que La dar- pregunta. Sí, claro. ¿Qué pasaría, Si fuera Xóchitl la que acabara encabezando el frente, yo me sumo. Porque al final del día no cambia ninguna de las razones por las que yo estoy en el frente. Tenemos que sacar a Morena del poder. Porque otra vez, como lo dije, por ineptos, por rencorosos, por gente resentida, que no está pensando en el bien de las personas, sino en el que me la hizo y el que me la paga. Ese no es el gobierno que merece el país. La economía creció 0 en 4 años, mientras que en Colombia creció 14%. 150,000 homicidios, 156,000 homicidios y creciendo. 65 millones de recetas del ISSSTE y del IMSS sin surtir, medicamentos. porque no hay medicina. Bueno, a ver, gobierno más inepto y más mezquino Totalmente. no hemos tenido en la historia quizá reciente de este país. Entonces, se tienen que ir. Ahora, nomás un tema, para no caer en lo que ellos caen. Eso no quiere decir que los mexicanos que votaron por Morena están excluidos, ni mucho menos. Estoy hablando del gobierno de Morena. No, y muchos que votaron, incluso ahorita dicen me arrepiento, ¿eh? Muchos de los que votaron en su momento por AMLO, y digo, en el círculo conozco a varios que de 10, 6 se arrepienten. Y antes no tenían a dónde ir, y ese era el tema. No tenían a dónde ir. Hoy ya tienen a dónde ir. Una opción. En el frente. Ahora sí, Y eso, Lore, es puedes que decirle. Ahorita decías tú que la gente en México, incluso nosotros que participamos en políticos decíamos, ¿cuándo se va a organizar? ¿Cuándo nos vamos a organizar como partidos para poderle dar una alternativa a la gente que ya no quiere estar o sea, que ya no quiere que Morena esté en el poder? Y ahora, como dices tú, pues ya se vislumbra en el horizonte que ya la oposición se empieza a organizar. Pero creo que todavía hay mucha gente que desconfía de los partidos, como que hay una resistencia de chingüet, o sea, me estoy yendo con ellos porque no quiero a Morena, pero no necesariamente eso implica que confíe en ellos. O va a ser lo ¿Por qué sí mismo que podría antes? confiar la Sí. gente en el frente, Enrique? A ver, por varias razones. Primero, ¿por qué no hay otra opción? Pues ¿por qué no hay otra opción? Porque te preocupa que se tunde el barco. Bueno, si te preocupa que se tunde el barco, súbete a esta otra alternativa que además sí se está fortaleciendo, que sí está saliendo adelante y es tu mejor alternativa. ¿No te gusta la política como es? Pues métete a la política. Porque también esta posición, que no la comparto, ¿verdad? De un lado la política toda es mala y del otro lado los ciudadanos todos somos unos santos. Todos de aquí somos ciudadanos. Todos de aquí somos mexicanos, mexicanas, tenemos más de 18 años y nos hace ciudadanos. Entonces, al ciudadano que no le gusten las cosas como están, involúcrate. Porque ya pasó también la época de debieran, es que no me gustan. No te gustan, métete. A ver, yo por eso me meto. También para uno sería muy fácil, y ustedes están metidos en la política, también sería muy fácil decir, no me gusta, ¿y qué hago? ¿Lo critico desde la esquina de la calle? Así no se cambia el mundo. O sea, el mundo se cambia jugando, estando activos y corriendo riesgos. Yo también soy analista, yo también he estado en los medios, sí, pero nada se cambia como estando adentro.
Oye, Enrique, a mí me da curiosidad porque más de una persona puede decir, sí, claro, pues él participa porque es hijo de un expresidente o él participa porque es un hombre privilegiado. Te lo digo así, neta. ¿No? Pero a ver, ¿cuál es la experiencia? Porque también creo que es importante para escuchar tu experiencia, cómo se ve, cómo se sensibiliza un hombre blanco privilegiado, un hijo de expresidente, una persona que de cierta manera tuvo los beneficios de ese PRI, que todo mundo recuerda, que era realmente un monstruo del poder, ¿no? Y que son estigmas, sí, por supuesto. Pero ¿cómo Enrique llega a este tipo de conclusiones teniendo, digamos, este halo de estigma que la gente puede pensar que quizá es una versión muy hipócrita o quizá es una versión muy estilizada de la realidad? ¿Cuáles son tus puntos y tus motivos para decir, quiero a México, esta es mi visión, estas son las soluciones que pondría sobre la mesa? ¿Cuál es el punto de inflexión cuando Enrique decidió desde ahí decir voy a cambiar y voy a ser funcionario y me voy a meter a la política? A ver, yo creo que son muchos años, Indira. Yo primero que ni modo, lo tengo que explicar otra vez porque sé que tengo un estigma y no pasa nada, así es la vida. Yo vengo de una familia de clase media mexicana. Mi familia paterna era de Colima y les platicaba yo que a los 2 años que tenía mi papá de vida, le asesinan a su padre, que era un abogado y un notario. Se salen de Colima, su mamá se sale de Colima, embarazada de mi tía, y vienen a dar a la Ciudad de México, vendieron lo que tenían en Colima, eran clase media, ¿eh? No estoy diciendo que eran una familia en pobreza, pero eran clase media de Colima, que no es así un súper grandote estado, ¿eh? Llegan aquí a la Ciudad de México, o llegan a la Ciudad de México, y ahí empiezan a trabajar, mi abuela, y ponen una casa de estudiantes, a recibir gente de Colima y de Guadalajara, y empezar a trabajar. Entonces mi abuela era una mujer de esfuerzo, de trabajo, y bueno, mi papá no tenía otro referente más que chambearle. Era el México, que es al que yo creo que en esa parte tenemos que volver, era el México en donde si tú estudiabas, te esforzabas y tenías una licenciatura, salías adelante. Sí, porque ya no ¿Sí? significa Aspiración. Eso ya hoy se acabó. ya no, Sí. pero es el México donde eso funcionaba. Entonces, yo nací, mis años de cuando te formas, que son los primeros años de la niñez y de tu juventud, yo en esos años me formé en esa familia, en ese señor que trabajaba todo el día, mi madre una mujer tradicional, de clase media mexicana de ese entonces, tradicional, hizo estudios de comercio, pero luego pues somos 5 hermanos. ¿En qué trabajaba mi mamá? Pues en atendernos, en sacarnos adelante. Entonces, esa es mi formación. Mi ADN es de clase media mexicana. Oye, que mi papá por su esfuerzo llegó a ser presidente, pues qué bueno. Que además nos hizo el favor de invitarnos 6 años a que lo acompañáramos a vivir en Los Pinos porque él era presidente, pues qué bueno. Pero yo no nací en la presidencia, entonces me regreso. Esa sensibilidad, esas experiencias, ese oír la provincia, ese trabajar, es lo que yo aprendí. Es lo que yo ahí lo aprendí. Y cuando yo tenía 18 años, mi papá era secretario de Programación y Presupuesto 2 años, yo iba al Congreso de la Unión y oía, fíjate, a un Pablo Gómez diferente al de hoy. ¿Sí? Pues inteligente, sí, de izquierda, eran los mismos, pero con propuestas inteligentes. O sea, eran los mismos. ¿Hace cuántos años, Enrique? Pero Yo tenía cambian de 20. personalidad dependiendo, O sea, yo como un tenía camaleón. 20. Venían estos partidos de izquierda. Yo me acuerdo de haber ido al Congreso de la Unión, donde antes se hacían estas exposiciones de 8 horas, ¿no? Y yo en mi cabeza, a los 18 años, fíjate qué cosa tan absurda, pero yo tratando de imaginarme las respuestas que pudiera darle mi papá a la interlocución de los diputados. O sea, esto yo lo traigo. Análisis. Yo lo traigo. Pero también otra cosa traemos, muy claro, lo traíamos muy claro. Nosotros éramos nada más la familia del presidente, nada más. Y nuestra responsabilidad era acompañarlo. Yo no me metía a negocios, yo no me metía a la política, yo no metía más que a ser un hijo que escuchaba y dialogaba con su padre. O sea, no tienes chocolaterías y eso. No, pues fíjate que no, no se me dio lo emprendedor. Casas grises. No se me dio lo emprendedor, ¿no? Sí, no, así como que de repente, al revés, te voy a decir una cosa. O ahí les va también, ¿por qué? Como siempre intuí que me interesaba la política, como siempre lo intuí, dije, o me cuido o nunca llego. A mis 18 Eso está años. bueno. Perdón, o sea, estas cosas yo tenía algunas bastante claras. Y después, ¿qué pasó? Cuando se venció la renta de Los Pinos, porque qué bueno que se vence, pues a la calle otra vez. Sí, me fui a hacer una maestría a Estados Unidos. Sí, ¿y qué?
A ver, yo sí creo en el mundo, y yo sí creo No, en y la qué preparación. padre en una superuniversidad. Y O en sea, una no es un superuniversidad, pecado, ¿no? ¿verdad? O sea, una superuniversidad, porque sí creo que conocer del mundo es bueno. En México no sé por qué solamente el 5% de la población habla inglés, estando vecinos de los Estados Unidos. Pero el que habla inglés gana 3 veces más. Entonces, ni se... como Sofía Vergara, sí. Pues aunque sea así, bueno, pues, pero de que ayuda, ayuda. Entonces, ¿qué quiero decir? No me disfrazo, soy el que soy, así pienso. Eres la neta. Es la neta. Y otra, también soy una persona de fe. Soy una persona de fe. Y pienso que en la vida te dan talentos. No hay supuestamente hasta una parte de los talentos. ¿Y para qué te los dan? ¿Para guardarlos? No. Te los dan para que tu talento le ayude a mejorar la vida de los demás. Ahora, si esa historia no me la creen, ¿qué le voy a hacer? Bueno, pero a ver, ¿y en qué momento tú dijiste, me voy a meter al proceso del frente? Bueno, pues, a ver, no empezó la noche a la mañana. Yo he sido diputado federal, he sido director de 2 bancos de desarrollo, he sido secretario de turismo. O sea, llevo muchos años de demostrar que me interesa el tema. Y o además, sea, la ola solita se va. O sea, pues hombre, Ajá. sí, estas cosas, como dice, creo que es Steve Jobs, de que cuando ves las cosas en el tiempo, vas uniendo los puntos. Y yo tuve un intento previo antes en la administración anterior, digo, no era de los favoritos, pero estuve. Entonces, a mí no me nació esto de la noche a la mañana. A mí nadie me tuvo que venir a convencer que lo hiciera. A mí nadie me empuja y a mí nadie me para. ¿Sí? A mí nadie me empuja y a mí nadie me para. Porque es una convicción personal y es una convicción de vida. Y porque yo sí me siento una persona afortunada y quiero que los mexicanos que menos oportunidades hayan tenido, las tengan. Si la vida no me da la oportunidad, yo no me quedaré con que no lo intenté. Yo no me voy a quedar con que este cuate se quedó en su posición cómoda, vio que el México se destrozaba, que se deshacía, pero era muy comodino. Me la estoy jugando, porque con este gobierno te la juegas. Pero no me importa, así veo la vida y me la voy a seguir jugando porque creo que las personas que se nos quedaron atrás, el que nació en pobreza, el que nació sin educación, sin alimentación, no es justo y hay que hacer todo para que salgan adelante. Enrique, en este programa hemos abordado mucho el tema de la violencia a las mujeres y hemos hablado también mucho de cómo está perpetuado el abuso a las mujeres en el poder. También hemos abordado mucho que creemos que esta siguiente contienda, o esta contienda que ya empezó, nos la adelantaron, va a ser el fin del Club de Toby de la política mexicana y que los partidos ya no van a poder ser esas instituciones verticales en donde nada más en una cúpula se toman las decisiones. Creemos que, lo hemos platicado en este programa, ahora sí los partidos van a tener que hacerle caso a la gente porque hoy la gente está empoderada, está activada en la política mexicana. Y una de los temas en el que las mujeres estamos activadas es que ya no queremos hombres agresores en el poder, gente como el presidente que perpetúe la violencia a las mujeres que quieren participar en esto, porque eso nos da el indicio de que tampoco tendrían problema en que violenten a todas las mujeres. Claro. Enrique de la Madrid, ¿qué tiene que decirle a las mujeres políticas, a las mujeres de México y qué tiene que decir con respecto a tener agresores en el poder? Pues varias cosas. Primero, que yo en lo personal, por convicción ya lo dije, desde de donde vengo, de con quien escogí casarme, ¿no? Porque yo no escogí casarme con una persona que fuera menos inteligente que yo. Yo escogí casarme con una persona pues, más inteligente que yo, o preparada, una persona que también sabe combinar sus estudios, su preparación, con ser una madre que también ha ayudado, yo he ayudado algo, ¿no? A sacar hijos mexicanos de bien, en que todas las chambas donde yo he estado, siempre he buscado de manera deliberada también buscar posiciones donde incorporar mujeres. ¿En tu equipo actual hay mujeres? Sí, hay mujeres, y faltan más, pero claro que sí, porque como ya también decía Indira, pues si somos la mitad de la población, tenemos que tener cuando menos la mitad de las mujeres para que su visión de mujer esté representada. Y en lo personal, yo nunca he hecho un acoso, un hostigamiento, una violencia, un abuso. No hay necesidad. Has de tener que ser muy poco hombre para tener que aprovechar tu situación para poder conquistar a una mujer. Has de tener que ser muy poco hombre, ¿sí? Y la otra, cuidar las palabras cuando eres presidente. Porque, y creo que se lo escuchó ya Xóchitl, es que es de lógica nada más. Si tú estás en una reunión y dijeras, imagínate, no voy a usar el nombre de ella para que no se preste eso, pero ay, cómo me está molestando fulanito de tal, ¿qué lata me está dando? Pues nunca faltará el menso
que piense que el presidente te está dando una instrucción para eliminar a fulanito de tal. Entonces, lo que es no pensar, lo que es no saber el peso de la palabra de un presidente, y por eso hay que pensar lo que se dice, y también yo soy de los que digo lo que pienso. Entonces, respeto, es necesario. Cuando estuve en el TEC de Monterrey, ejemplos concretos, pues ¿para dónde están hechos los tubos de los camiones? ¿Están hechos para la altura media de una mujer o para la altura media de un hombre? Para el hombre. Las banquetas, que aquí lo aprendí eso de aquí, si llevas 2 hijos en la mano, ¿están hechas suficientemente anchas las banquetas o ya se salió un niño y ya está en la calle? ¿Sí? O sea, cosas hasta tan sencillas, todo tiene que tener una visión de mujer. Y un poco más de la población de nuestro país son mujeres, pero además se sabe de tiempo atrás, son las que cuidan mejor el dinero, son a las que hay que darle los programas sociales, son las que cuidan los recursos cuando tienen que devolverla. A ver, caray. Entonces, yo soy, en ese sentido, feminista. Reconozco, porque también hay un feminismo extremo, que respeto, que también nos dicen, son tan dominantes los hombres que hasta feministas quieren ser. No, bueno, tampoco, no. Sí, no, y ahorita todo es al revés. Ya no sabe uno, ¿no? Sí. Ya no sabe uno, pero entonces también aquí aprendí la nueva masculinidad, ¿no? La nueva masculinidad. Y voltea así, No, como sí, porque si me vaya a no, hacer la de malas. no, pero lo que les quiero decir también, si quieren un México mejor y más parejo, pues también déjenos a los hombres que sí vemos el mundo como ustedes, déjenos participar. Y no Porque es si- fácil, ¿eh? No es fácil todo lo que estás diciendo como hombre, pues yo lo digo decirlo, porque estás porque diciendo muchas cosas. me Porque da nos igual. tenemos que deconstruir. Me da igual. ¿no? Hombres y mujeres. Hombres y Sí, mujeres nos tenemos pero que pues sí, construir. pero sería ridículo que si coincidimos en esto, Claro. entonces me digas, fíjate, sería ridículo que me dijeras, no, pero no, tú no puedes pensar así, Enrique, porque tú tienes un origen diferente. Prohibido que pienses como yo. O fíjate, Enrique, tú no puedes pensar así, porque tienes la piel más clara que yo. Tú no puedes pensar así. Ay, Sí, Eso, ya eso, nada así nos, está ya el nada mundo, nos, ahorita ya nada México nos ahorita. acomoda. Pero les quiero decir, Ya no. sí, no, ya nada nos acomoda. Estamos en el nada nos acomoda. Sí, ya todo es agresión. Hoy. Pero sí es muy educadito, ¿te das cuenta? O sea, no dijo otra Pero, frase. ¿y por qué le voy a decir? Ay, no dijo una maldición. Dijo una maldición. Pero la dije, Se lo ¿no? cuida. La sí, dije, sí, la sí, dije. sí. Bueno, en conclusión, La dije. porque sé que tenemos el tiempo encima. Yo no trae un- tengo una trae un pregunta, roadshow. porque la gente sí A quiere ver, saber. dale. ¿Tú crees que el racismo inverso sí existe? A Al ver, que dice Santiago Krill. Ya sé por qué lo dices. Y te voy a decir una cosa. Muy buena pregunta, Me- muy buena pregunta. Te voy a decir, alguien me dijo, afortunadamente, me dijo alguien a tiempo, eso no se dice. Muy bien. Eso. Muy bien. Y la otra, pero sí lo manejo con bromita. Porque en serio les digo, nunca, no sé, yo no escogí vivir así, yo no nací salir con la ojos piel de clara. No, o sea, no lo escogí. Pero eso no cancela Tampoco me querer avergüenzo. ser. Yo Sí, tomo sí, de sí. la vida lo que me dio y creo que trato de hacer las cosas con respeto. Y el mejor ejemplo de eso es que yo estuve en una posición de privilegio donde pude haber abusado y nunca lo hice. Quiere decir que no soy así. Porque decía también Reyes Heroles cuando a alguien le decían, ¿es honesto esa persona? Sí, es muy honesto. Y decía él, ¿ya lo puso donde hay? Digo, pues a ver, ya lo puso donde hay. Entonces yo he estado muchas veces donde hay, no me llevo nada de lo que no me toca y trato de aportar lo mejor de mi persona. Pues hay que usar los ¿Con privilegios. eso nos quedamos o qué? Hay que usar los privilegios para hacer. Pero para lo que sí, decía los Lorena, privilegios, hay claro. que usar los privilegios, si así le quieren decir, para ayudar a los demás. Y entonces sí cambia. Ah, caray, pues no me incomoda que esté No, preparado. y tenemos que aprender como sociedad que ser diferentes no nos hace enemigos. Sí, porque ser diferentes en cualquier esa cosa y cualquier narrativa aspecto. del privilegio, porque ahorita está muy de moda. Pero- esa narrativa Como de si fuera un desde pecado. como si fuera un pecado. Es que tú vienes del privilegio, entonces es una cultura del cancelamiento, o sea, te cancelan. A ver, como dice Enrique, yo sí estoy en esta contigo, de decir, oye, pues no es pecado, ¿verdad? Estoy queriendo ayudar ahorita, tengo la posibilidad, ahora resulta que del privilegio es no, ¿verdad? Tienes que haber venido desde abajo y no sé cómo y tal, porque así nos lo están poniendo en México. Entonces, para cerrar, ¿qué nos deja Enrique? Les quiero dejar una visión de optimismo, que México podría y debemos ser un mucho mejor país que el que somos hoy. Más justo, más parejo, de menos estigmas, de más oportunidades, de más trabajo, de más seguridad, de paz, de tranquilidad, de bienestar económico, de que mejore la condición de vida de la gente, de volver a tener un sistema de salud donde haya medicinas, donde te traten. Un mejor país.
Y si cada uno de nosotros nos enfocamos en sacar nuestra mejor versión de nosotros mismos, será el mejor país. Un México más solidario, un México más cercano al que menos tiene. Eso sí me queda claro. O este mundo nos enfocamos en el que se nos quedó atrás, o no tenemos futuro. Eso me queda claro. Y no es México, ahí es el mundo. Pero lo que nos toca a nosotros es, nos tenemos que enfocar en el que se nos quedó atrás, dándole, ¿qué? Oportunidades. Educación de calidad, salud de calidad, Estado de Derecho. Y ahí sí ya el esfuerzo de cada uno, pero siempre y cuando tengas oportunidades, es el que te saca adelante. Esa es mi versión de vida. Eso es lo que yo me imagino así el país. Eso es donde yo quiero contribuir. Y eso además es lo que va a pasar. Porque yo ahí sí no tengo la menor duda. Pues esta es la primera de que plática, eso es lo que Enrique. va a pasar. Esta es la primera plática aquí en Mesa para 4. Impresionando porque Nos falta Sofía. Ay, no, que no se ponga nervioso. Sí. esto es plural, Sí. hay que aprender de todo mundo, no lo presionen. Y esta, No te esté presionando. Oye, no me presionen y además lo que el viento a Juárez. Ándale. Ahora, tienes que volver, porque falta Sofía, que está terminando su libro, para que estemos las 4, Muy y bien. que sea un quinteto. Muy Entonces, bien. te esperamos. Me parece muy bien. Marcela. Gracias. Gracias.